Buenos días. Hoy es 21 de mayo de 2020. Los saluda el licenciado Moisés Huicho Romero. Con el gusto de saludar a mis amigos, saludo afectuosamente a mis compañeros miembros del Colegio de Licenciados en Derecho Clemente Vizcarra Franco. La frase de hoy: no reduzcas tu valor simplemente porque alguien más no puede pagarlo. Así que comenzamos la sesión de hoy. Como hemos mencionado en los videos anteriores, los delitos se pueden realizar por acción u omisión. También dijimos que los delitos de omisión se dividen en delitos de omisión simple o también llamados delitos de omisión propia o pura, y los delitos llamados de comisión por omisión. Ya hemos hecho una breve semblanza de lo que son los delitos de acción y los delitos de omisión simple o pura. En esta ocasión explicaremos los delitos de comisión por omisión. Este tipo de delitos se genera por una conducta de omisión y el agente genera un resultado material al no realizar una acción que le es obligatoria jurídicamente. A este respecto, es pertinente conocer lo que establece el artículo 12, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Sinaloa, el cual textualmente dice: será atribuible el resultado típico producido a quien, teniendo el deber jurídico de actuar para evitarlo, no lo impida, pudiendo hacerlo. Como podemos observar, este precepto establece que será atribuible el resultado típico, por lo que podemos afirmar válidamente que este tipo de delitos siempre son de resultado material, a diferencia de los delitos de omisión simple, que son únicamente de resultado formal. Sigue diciendo tal precepto que le es atribuible el resultado al agente que, teniendo el deber jurídico de evitarlo, omita impedir que se produzca el resultado material, por lo que podemos decir que su inactividad es, en su eficacia, en el mundo real, equivalente a la actividad prohibida en el tipo. Si revisamos los tipos previstos en la parte especial del citado ordenamiento legal, podremos constatar que son muy pocas las descripciones que se refieren a conductas de no hacer o conductas de omisión, los cuales son los delitos de omisión simple o propia, tales como lo ya mencionados en el video anterior. Ahora bien, cabría preguntarse si los tipos delictivos como el homicidio y las lesiones también abarcan conductas de omisión, ya que el tipo penal solo se refiere a la acción de quien las causa, por lo cual es necesario realizar una interpretación que nos permita responder con certeza si efectivamente se puede matar o lesionar a otro sin hacer nada, es decir, omitiendo realizar algún movimiento corporal. Para empezar, hay que tomar en cuenta que es más grave hacer que no hacer, por lo cual debemos dejar claro que para que la omisión sea equivalente a la acción, se necesita que se satisfagan mayores requisitos. El primero de estos requisitos es la existencia de un deber específico de actuar que obliga al sujeto a evitar el resultado, lo cual ha sido denominado como posición de garante, cuyo fundamento puede provenir de la ley, el contrato o el hacer precedente realizado por el sujeto activo. Aquí es menester precisar que no se trata de un deber general de evitar el resultado, lo cual sería imposible, sino que se trata de deberes específicos de cuidado, impuestos para evitar que el resultado sea generado por determinados peligros a los que se encuentra expuesto el bien jurídico tutelado. A manera de ejemplo, podemos decir que el salvavidas se compromete en el contrato a proteger la vida de los bañistas que están en la piscina, pero su deber de salvamento se circunscribe
a los peligros que entraña ese lugar como tal, como sería el morir ahogado, y no a cualquier otro peligro para la vida. Por lo cual, si un sicario entra al balneario y comienza a disparar contra uno de los bañistas, el salvavidas lógicamente no tiene el deber de cuidado de hacer frente al asesino para evitar la muerte de la víctima, pues a ello solo podría obligarse un guardaespaldas contratado específicamente para anular esa clase de peligros. Un requisito más para poder atribuir el resultado a la omisión de quien funge como garante es la posibilidad física para salvar el bien jurídico tutelado. Prosiguiendo con el supuesto del salvavidas, si dos personas solicitaran al mismo tiempo que lo salvara porque se están ahogando y solo pudo salvar a uno o a ninguno porque al momento de lanzarse al agua sufrió un ataque al corazón o porque otra persona lo sujetó por la fuerza y le impidió hacerlo, no podemos atribuirle ninguna de las muertes debido a que le era físicamente imposible salvarlos. Y además, no le era atribuible la causa que le impidió salvarlos. Ahora, pensemos en el caso del escolta que, de acuerdo con su contrato laboral, tiene la obligación de custodiar a su empleador. Es decir, es garante de la vida y de la integridad física de aquel. Si al momento en que el empleador está siendo secuestrado, el escolta no evita el delito pudiendo hacerlo, de acuerdo a las circunstancias en que se desarrolla el hecho, su inactividad se puede considerar en su eficacia equivalente a la actividad prohibida por el delito de secuestro y por lo tanto será responsable penalmente del mismo. Ello en virtud de que su inactividad produjo un resultado material que consiste en la afectación de la libertad de una persona, resultado que es perceptible en el mundo exterior, es decir, en la realidad. Para proseguir con los ejemplos, Luis, encargado de revisar y dar mantenimiento a los uniformes de un equipo de fútbol americano, omitió sus deberes y entregó los uniformes a los jugadores minutos antes del partido. En una de las jugadas, el receptor atrapó el balón en el aire. Al mismo tiempo, fue tacleado por otros jugadores y perdió el casco debido a que el botón de seguridad se encontraba en malas condiciones, por lo que fue impactado varias veces en la cabeza, sufriendo traumatismo de la médula espinal. Si combinamos los criterios que hemos ido desarrollando en torno a la imputación para analizar este supuesto, podemos decir que los causantes de dichas lesiones fueron los jugadores que lo golpearon, pero a ellos no se les puede imputar normativamente, simplemente porque la acción fue desarrollada conforme a las reglas del juego y el peligro de traumatismo de la médula espinal se habría tratado de evitar con la protección del casco, y quien tenía el deber de mantenerlo dentro de los niveles de seguridad reglamentarios era precisamente Luis, cuya omisión desestabilizó el foco potencial de peligro que culminó con el resultado de lesiones, y por ello se le pueden imputar normativamente las lesiones que sufrió el jugador. Resumiendo lo anterior, podemos decir que existen tres criterios necesarios para atribuir el resultado a la omisión de quien actúa como garante del bien jurídico protegido. El primero es el deber específico de acción. El segundo es el deber de evitar la lesión por riesgos específicos. Y el tercero es la posibilidad física de actuar para evitarlo. En síntesis, para poder imputar el resultado de lesión o peligro del bien jurídico a la conducta de omisión del garante, se requiere confirmar que con el cumplimiento del deber era seguro o muy probable la evitación del resultado.
Pero si de cualquier manera era imposible evitarlo con el cumplimiento del deber, entonces se debe excluir la conducta del radio de prohibición de la norma y considerarla atípica. Como se habrán dado cuenta, en todos los ejemplos anteriores no hemos hablado sobre la intención del sujeto activo al realizar la conducta omisiva. Es decir, no hemos explicado si el escolta omitió realizar la conducta debida para proteger la vida o la libertad personal de su empleador con la intención de que se produjera el resultado, o bien si su omisión fue producto de una conducta imprudente, lo cual se analizará al revisar el contenido subjetivo de la conducta, es decir, el dolo o la culpa, limitándonos a analizar por el momento únicamente si su conducta fue de acción o de omisión. Para que quede más claro lo anterior, y siguiendo con el ejemplo del escolta, si éste, al estar realizando su función, se retira un momento a hablar por teléfono y precisamente en ese momento se realiza la privación de la libertad de su empleador, tendremos que su conducta se realizó con imprudencia. Pero por otro lado, si sabiendo que su empleador iba a ser secuestrado, no actúa, ello con la intención de facilitar la realización de ese delito, tendremos que la conducta de omisión es dolosa, lo cual, como ya lo dije, se analizará en su momento. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que haya sido de su interés y en nuestra próxima emisión hablaremos sobre el segundo de los elementos integradores del delito, que es la tipicidad. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.